Para continuar, vamos a dejar con ustedes a Alex Slater, decano de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Mayor. Hola Alex, Hola Francisca, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, te dejo el micrófono para conversar. Excelente. Bueno, ya puedo empezar a proyectar, ¿verdad? Ok. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los presentes en este Summit. También a nombre de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Mayor, darles la bienvenida a nuestra universidad, la Universidad Mayor. Y agradecer, por supuesto, a todo el equipo que ha hecho posible este Summit de Design Thinking que estamos llevando a cabo el día de hoy. Y simplemente agradecer y reconocer el esfuerzo que se ha hecho por llevar a cabo esta actividad, que para nosotros es tremendamente significativa como universidad, pues viene, ¿no es cierto?, a ya concretar y a consolidar un proceso del cual quisiera justamente compartirles un poco el día de hoy algunas perspectivas de ese proceso que nos ha llevado por este camino de exploración, aprendizaje y conocimiento acerca del design thinking. Entonces, esta presentación que se titula Hacia la integración transversal del design thinking, nos va a llevar por un camino en el cual vamos a ir conociendo un poco cómo hemos visto nosotros el design thinking y más bien como una oportunidad, ¿no es cierto?, de realizar algunos procesos transformativos en la universidad en distintos niveles. Y justamente eso es lo que quisiera compartirles el día de hoy. En primer lugar, brevemente comentar un par de palabras con respecto al espíritu emprendedor, porque en el fondo justamente desde aquí se origina un poco esta aventura que hemos ido haciendo con el Design Thinking en los últimos ya casi 2 años de trabajo en este sentido. Y es que nuestra universidad, Universidad Mayor, en el fondo declara en su lema que es para espíritus emprendedores. Y la verdad es que esta frase que está escrita, ¿no es cierto?, estas 3 palabras que están escritas en rojo en la parte baja del logo, nos lleva a una permanente reflexión en cuanto a definir qué es lo que entendemos por espíritu de emprendedores y justamente cómo trabajar en lograr conseguir lo que significa un espíritu emprendedor. Entonces es un tremendo desafío de permanente reflexión y búsqueda en torno a lograr a descubrir o a destapar esa definición. Y en ese sentido, hoy día nosotros como espíritu emprendedor, en el fondo, entendemos básicamente una expresión de un conjunto de habilidades y actitudes que convergen en un profesional capaz de detectar necesidades y crear soluciones innovadoras que agreguen valor para sí mismos y para el entorno. Y una definición que en el fondo, si ustedes la miran un momento con detención, es una definición bien genérica que, si se fijan, no, en ningún momento hace una referencia necesariamente, por ejemplo, a un estudiante, sino que en realidad más bien se orienta hacia un profesional persona. Y eso es súper clave también un poco en el contexto de esta presentación, porque el espíritu emprendedor en el fondo es un espíritu que nosotros justamente estamos tratando de desarrollar transversalmente. Y eso significa no solo en los estudiantes, sino que significa un concepto más bien de comunidad y colectividad universitaria que nos involucra a todos en distintos ámbitos y aspectos de la vida universitaria. Así es como este espíritu emprendedor, ciertamente nosotros consideramos que tiene al menos 3 partículas fundamentales que lo constituyen, y en ese sentido aparece la creatividad, la innovación y el emprendimiento per se. Entonces, en esas 3 partículas fundamentales, ¿no es cierto?, es que nuestra búsqueda se orienta en encontrar, digamos, métodos, formas que nos permitan, en el fondo, desarrollar o hacer crecer estas partículas fundamentales que finalmente constituyen o se irán formando en este concepto de espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor para nosotros también es un sello en la formación de nuestros estudiantes. Y como sello de formación pertenece justamente a lo que nosotros tenemos como política de educación general, o lo que se entiende, ¿no es cierto?, como las áreas de formación general en las universidades. Justamente que son responsables de los sellos formativos de las distintas casas de estudio. En nuestro caso particular, una política de educación general define hoy día distintos dominios de desarrollo de competencias. Y es una de esas competencias claves, ¿no es cierto?, que está definida es justamente el emprendimiento y la responsabilidad social,
que en cierta forma, ¿no es cierto?, como competencia contribuyen al espíritu emprendedor. Y en ese sentido es importante quizás hacer una pequeña distinción que la competencia y el espíritu emprendedor no son exactamente lo mismo, sino que la competencia en cierta forma en parte contribuye, ¿no es cierto?, al espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor, ¿no es cierto?, es un concepto mucho más amplio en cuanto a su definición y alcance, por supuesto. Entonces, esta competencia de emprendimiento, que nos lleva un poquito ya más a los terrenos educativos y académicos propiamente tal, más bien lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo curricular, ¿no es cierto?, específicamente. Esa competencia de emprendimiento, hoy día nosotros la definimos, ¿no es cierto?, en base a estas directrices que entrega la política de educación general de nuestra universidad y la entendemos como básicamente un manifestar un comportamiento proactivo y propositivo frente a desafíos de desarrollo personal académico con respuestas innovadoras, creativas y responsables para la sociedad. Entonces, desde el punto de vista académico, el objetivo, por supuesto, acá es lograr desarrollar esa competencia específicamente en los estudiantes, que hoy día, ¿no es cierto?, tiene que ver con al menos ya dos palabras claves de estas partículas que nosotros consideramos que forman el espíritu emprendedor, como la innovación y la creatividad que aparece, pero también aparece la responsabilidad social, que tiene que ver con una segunda tangente derivada, digamos, que tiene este concepto de emprendimiento, que tiene que ver más bien con los objetivos de desarrollo sostenible y que también son importantes, ¿no es cierto?, en la consideración de la construcción de esta competencia de emprendimiento. Entonces, presentado, ¿no es cierto?, esta competencia y este desarrollo, ¿no es cierto?, y este concepto de espíritu emprendedor, la gran pregunta o el gran desafío es justamente cómo podemos promover el desarrollo del espíritu emprendedor. O visto de otra manera, qué acciones son las que tenemos que nosotros realizar como universidad para, por ejemplo, desarrollar una competencia de emprendimiento y en suma, ¿verdad?, contribuir al desarrollo del espíritu emprendedor en distintos, digamos, actores de la comunidad universitaria. Entonces, es una pregunta, bueno, tremendamente amplia y por lo tanto, y también, por supuesto, puede tener muchas posibilidades de respuesta o acciones que en el fondo permitan llevar a cabo, digamos, este desarrollo. Y en esa búsqueda que hemos estado realizando como universidad, nos encontramos entonces con el Design Thinking. Esta aventura comienza en una toma de contacto que tuvimos con el Hasso-Plattner Institute en Alemania, con la D-School del Hasso-Plattner Institute, quienes en el fondo nos recibieron y nos acogieron, ¿no es cierto?, en esta búsqueda que empezamos a hacer en torno a encontrar métodos o formas justamente de potenciar el desarrollo del espíritu emprendedor. Y justamente en esa primera toma de contacto, ahí en el HPI en Alemania, logramos justamente a través del Design Thinking convencernos nosotros que el Design Thinking puede ser un vehículo muy potente para potenciar el desarrollo del espíritu emprendedor. Y lo que les muestro ahí en la imagen es justamente un POSIT que básicamente representa un poco la síntesis de un trabajo que se hizo justamente a través del Design Thinking guiados por digamos, colaboradores del HPI, donde finalmente consensuamos que creemos que el Design Thinking potencia el carácter, las habilidades y la motivación para desarrollar el espíritu emprendedor y permitir que las personas o los estudiantes, ¿no es cierto?, añadan valor a la sociedad atacando problemas complejos. Y de esa, digamos, primera interacción regresamos tremendamente convencidos de que efectivamente es un vehículo para potenciar el desarrollo del espíritu emprendedor. Y así fue como la historia continúa, ¿no es cierto?, con una asociación formal de trabajo con el Hasso-Plattner Institute en Alemania, quienes en el fondo a través de esta alianza nos apoyaron, nos asesoraron y nos acompañaron en la creación de un proyecto de implementación de un D-School que, ¿no es cierto?, tiene como objetivo, entre otras cosas, potenciar, ¿no es cierto?, el mindset creativo en distintos sectores de la universidad y constituirse, ¿no es cierto?, en un vehículo del desarrollo del espíritu emprendedor en la formación de estudiantes. Y así es como nace entonces el D-School de la Universidad Mayor, que es la primera D-School, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, que viene obviamente a potenciar competencias como la creatividad, el liderazgo, la proactividad, la resiliencia, el trabajo en equipo, y cuyas funciones hoy día es básicamente colaborar en el cumplimiento del sello de la Universidad Mayor, ofreciendo a su comunidad de estudiantes, de académicos y colaboradores actividades que estén basadas en la metodología del Design Thinking y que estén en línea también con este modelo de educación general y con estas competencias de emprendimiento y en último término con el espíritu emprendedor que queremos desarrollar en la comunidad universitaria.
Pero también fomentar el desarrollo propio de la D-School, es decir, ser una unidad donde esta metodología se cultive, se desarrolle y siga creciendo para justamente cumplir estos propósitos que se han enunciado recientemente. Y como tal, ¿no es cierto?, esperábamos que de esta D-School de la Universidad Mayor se pudieran entonces desarrollar al menos 3 resultados principales, digamos, producto de la acción y las distintas, en el fondo, actividades que desarrolla la D-School. Entre ellas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el carácter, que es básicamente estimular la confianza creativa, la adaptabilidad, la conciencia cultural y social dentro de la comunidad universitaria. Habilidades como, por ejemplo, el pensamiento crítico y la solución de problemas, tremendamente esencial hoy día, ¿no es cierto?, en la formación de los estudiantes, porque definitivamente es una de las habilidades que está siendo altamente demandada, ¿no es cierto?, en el mercado laboral, igual que la creatividad y la colaboración, que son pilares fundamentales hoy día, ¿no es cierto?, de características muy deseables en la formación de las personas. Y aprendizaje, ¿no es cierto?, en términos de curiosidad, motivación, reflexión y paciencia. Entonces, el desafío o enunciado, ¿no es cierto?, lo que constituye el D-School y sus expectativas, ¿no es cierto?, el desafío es tremendo, porque en el fondo estas definiciones, estos anhelos, estas expectativas, estos resultados esperados, ¿no es cierto?, deben acercarse a la comunidad universitaria. ¿Cómo acercarlos en la práctica a los estudiantes? ¿Cómo integrar esto a la vida, a la comunidad universitaria? Es decir, los resultados del D-School están bastante claros. Sin embargo, el plan de acción o el cómo nos acercamos, o el cómo, ¿no es cierto?, esto va permeando y se va, en el fondo, siendo parte, ¿no es cierto?, de la comunidad universitaria, es tremendo. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte de esta presentación, que se titula Ser parte del ADN. Y ser parte del ADN tiene que ver con 3, en el fondo, elementos esenciales que nosotros quisimos, en el fondo, articular para lograr que el Design Thinking, a través de la D-School de la Universidad Mayor, se integrara de una manera bien interna, bien íntima, ¿no es cierto?, en la comunidad universitaria. Eso tiene que ver primero con un proceso de formación que tiene que ver con capacitación de académicos en la metodología, básicamente generar líderes académicos que sean, ¿no es cierto?, los que justamente promuevan la metodología en distintas áreas. Un segundo pilar que tiene que ver con el rediseño de asignaturas, que es básicamente una entrada muy fuerte y directa, ¿no es cierto?, a lo que corresponde al currículum de los estudiantes, a través de la adaptación de programas de asignaturas o la creación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, y el fortalecimiento permanente que tiene que ver justamente con extender los procesos de capacitación en el cuerpo académico, tal vez como metodología de aula, como recurso adicional, pero no necesariamente como líderes, digamos, de tiempo completo de esta metodología, pero sí como usuarios activos en distintos contextos. Y también considerar la experiencia del Design Thinking para colaboradores, es decir, integrando otras áreas de la comunidad universitaria más allá del mundo académico, que nos permitan justamente lograr esta transversalidad de integración y efectivamente ser parte del ADN dentro de la universidad. Entonces, lo primero que les voy a comentar es acerca de la formación de manera muy breve, porque acá les muestro un poco la línea de tiempo de parte de lo que hemos ido desarrollando con D-School Universidad Mayor en este último tiempo, que parte en diciembre del 2018 con una primera generación de formación de coaches o líderes, ¿no es cierto?, académicos en la metodología, que se realizó acá en Santiago con un grupo de 14 académicos de la universidad que fueron entrenados y capacitados y nos acompañaron ahí, digamos, líderes, ¿no es cierto?, de la metodología que vinieron de Alemania, del HPI, a entrenarnos y a transferirnos, ¿no es cierto?, este conocimiento y justamente a entusiasmarnos y a empaparnos, ¿no es cierto?, de las cosas interesantes, ¿no es cierto?, y novedosas que tiene esta metodología. Así fue como en enero del 2019 se continuó con un proceso de diseño y prototipado de una primera serie de talleres que iban a ser entregados a los estudiantes, en los cuales también trabajamos con la asesoría, ¿no es cierto?, del HPI para formular y diseñar estos primeros prototipos que comenzaron justamente a dictarse en marzo del 2019. Unos talleres de una estructura de medio día para estudiantes de primer año con un objetivo inicial de probar, ¿no es cierto?, nuestras capacidades en el entrenamiento en Design Thinking, pero también mover un poco, ¿no es cierto?, el espíritu de los estudiantes y enfrentarlos, ¿no es cierto?, a una dinámica distinta, sobre todo al ingreso a la universidad. En mayo del 2019 continuamos con la realización de talleres para académicos y personal administrativo, colaboradores de la universidad,
En junio del 2019 aplicamos una segunda ronda de talleres un poco más complejas para estudiantes de niveles superiores que trabajan en algunas asignaturas de emprendimiento. Y finalmente terminamos por ahí por julio del 2019 con una segunda generación de coaches, de académicos y administrativos. En este caso, súper importante porque logramos también integrar a otra parte de la universidad en la formación de líderes, ¿no es cierto?, en el design thinking, que también permitan o fomenten, ¿no es cierto?, el uso de esta metodología en otros contextos, no necesariamente para la enseñanza de estudiantes, sino que también para la resolución de problemas internos de la universidad o para el desarrollo, por ejemplo, del intraemprendimiento. Y ahí en octubre del 2019 empezamos un poco de nuevo este ciclo de desarrollo que continúa, digamos, hasta la fecha. Acá les muestro una fotografía o varias fotografías, digamos, de esta primera parte de la historia que tiene que ver primero con la toma de contacto, ¿no es cierto?, el conocimiento del design thinking en nuestra visita a Alemania, pero también tenemos fotografías del proceso de formación del primer grupo, digamos, o cohorte de académicos líderes, ¿no es cierto?, en design thinking que se formó acá en nuestra universidad. Y todos pueden ver ahí, ¿no es cierto?, que todos muy, muy felices y participativos y, por supuesto, muy entusiastas de hacer algo distinto a lo que se estaba haciendo usualmente en la universidad. El segundo pilar, digamos, de este proceso de ser parte del ADN tiene que ver con el rediseño de las asignaturas. Y en ese sentido partimos con una estrategia de rediseñar una asignatura de formación general. Específicamente trabajamos con una asignatura que nosotros llamamos competencias académicas universitarias, que es una asignatura del área de educación general que es mandatoria para estudiantes de primer año de todas las carreras de la universidad. Y acá una pequeña comparativa un poco qué es lo que teníamos antes y después. O sea, antes teníamos una asignatura con un diseño bastante clásico, con clases frontales o con algún grado de actividad, pero mucho, digamos, aprendizaje pasivo dentro un poco del concepto. Y lo que hicimos fue transformar un poco la perspectiva de la asignatura, integrando, ¿no es cierto?, explícitamente talleres de design thinking dentro de ella, con el siguiente propósito, en el fondo, primero, que los estudiantes tuvieran una experiencia de vivir la metodología en primer lugar y en el fondo entender qué es lo que es el design thinking y segundo, en el fondo, darse cuenta que a través de la metodología es posible, en el fondo, llegar a aproximarse a una solución básica a problemas que pueden ser muy cotidianos o pertinentes para su contexto y que tienen que ver justamente con cosas relacionadas un poco a la vida universitaria. En ese sentido, trabajamos con talleres, ¿no es cierto?, que fueron diseñados de manera tal que trabajaron grupos de 6 estudiantes de manera interdisciplinaria en talleres de mediodía y logramos abarcar una población de 1.891 estudiantes en 59 secciones de talleres que se realizaron desde marzo a noviembre, digamos, del 2019. Y los talleres básicamente se estructuraron de la siguiente manera. Como les decía, se trabajaron grupos de 6 personas o de 6 estudiantes con un coach líder en Design Thinking y trabajaron en problemáticas muy fundamentales que podían ser interesantes para la vida universitaria, como por ejemplo rediseñar, ¿no es cierto?, el proceso de traslado o de acercamiento a los campus, reimaginar la forma en que nos alimentamos dentro de los campus, cómo trabajar, por ejemplo, con los desechos que se van generando al interior, cosas de ese estilo que son muy pertinentes para la vida estudiantil, o como por ejemplo cómo crear una red, ¿no es cierto?, de apoyo o de amigos dentro de la universidad. Trabajamos también con un foco, digamos, en la interdisciplina, de tal manera que se juntaran estudiantes de distintas carreras y que por lo tanto distintas visiones o formas de entender, ¿no es cierto?, el mundo pudieran converger también en este proceso de desarrollo de talleres, y los cuales terminamos, ¿no es cierto?, como lo ven ahí en la imagen, trabajando con 1.891 estudiantes en total de primer año que vivieron una experiencia inicial del Design Thinking, ¿no es cierto?, en esta asignatura. Y que tuvo una evaluación muy positiva porque en el fondo el taller fue muy bien evaluado por parte de los estudiantes. Un taller, ¿no es cierto?, que la gran mayoría expresó que le pareció muy entretenido y motivante, que le parecieron interesantes en el fondo la aproximación que se empleó en los talleres para poder fomentar su desarrollo como persona. Definitivamente hubo mucho acuerdo en cuanto a que el taller efectivamente o la metodología permitió o a ellos les permitió explorar un poco su lado más creativo, o al menos eso es lo que los estudiantes, ¿no es cierto?, expresan de forma espontánea. Y por supuesto que se vivió mucho entusiasmo dentro del taller. Ahí les muestro algunas fotografías de los primeros talleres realizados con estudiantes de primer año
donde justamente trabajaron en la construcción de algunos prototipos, ¿verdad? Muy esenciales. Por ejemplo, ahí estamos viendo un prototipo, ¿verdad? Este chico que está detrás, ¿no es cierto? Prototipo de imagen, digamos, de teléfono móvil, seguramente una aplicación, ¿no es cierto?, para conocer gente, ¿verdad? Tenemos otra imagen ahí abajo a la derecha, donde justamente hay chiquillos que están trabajando en el tema de manejo de desechos, por ejemplo, al interior de la universidad, ¿ya? Y bueno, y llega el año 2020, ¿no es cierto? Y nos pilla en este contexto extremadamente adverso de la pandemia. Y como ustedes vieron en la imagen anterior, claro, presencialidad absoluta, contacto estrecho entre las personas, y por lo tanto, esos factores que eran fundamentales en el desarrollo de los talleres quedan absolutamente anulados por efecto de la pandemia. Sin embargo, nosotros tuvimos también la experiencia de cierre, ¿no es cierto?, del año 2019, con los contextos, digamos, especiales y adversos que nos tocó vivir también para el cierre del año académico anterior. Y tuvimos la oportunidad de experimentar un poco también con introducir algunas metodologías de trabajo en línea en torno al design thinking. Y sin haberlo, digamos, previsto, nos fuimos preparando un poco para este contexto que nos pilló también de manera muy sorpresiva y radical, ¿no es cierto?, al inicio de este año, donde básicamente tuvimos que convertir la universidad de una universidad presencial a una universidad online, básicamente de un fin de semana, digamos, de un viernes a un día lunes. Entonces, los talleres 2020 se siguen realizando bajo la misma lógica o bajo el mismo propósito que les presenté en las imágenes anteriores, pero obviamente acá utilizando imágenes o elementos, digamos, de distintas, digamos, herramientas de trabajo virtual. Acá podemos ver estudiantes, ¿no es cierto?, a través de una videoconferencia o con algunas imágenes, ¿no es cierto?, generadas por ellos, donde están justamente testeando prototipos virtuales. En este caso particular, esa imagen, digamos, de esa reunión, de esa videollamada, muestra justamente el testeo de un prototipo en ambientes virtuales. Unos estudiantes que trabajaron con un proyecto que le denominaron Sácala de Tufa, que tiene que ver con cantar, jugar, divertirse, para liberar el estrés de la universidad, que por lo demás ha sido extremadamente alto para los estudiantes en este contexto. Y acá ya llevamos un total de 2.842 estudiantes que abordaron este desafío de rediseñar la experiencia de aprender en la Universidad Mayor durante estos talleres 2020. Acá tenemos otras herramientas digitales que se han utilizado, por ejemplo, el Google Jamboard, ¿no es cierto?, que permite también hacer un poco el despliegue o el desempaque, ¿no es cierto?, de las entrevistas o de las distintas fases, ¿no es cierto?, de la metodología del design thinking. Por lo tanto, con esto, en el fondo, básicamente el contexto no nos ha detenido en el avance, sino que hemos buscado justamente alternativas de seguir explorando el desarrollo de la metodología. Y en ese sentido, si bien partimos nosotros con un horizonte bastante definido y también con una focalización muy estricta en lo que es el emprendimiento y gestión con responsabilidad social, como factor, digamos, clave, donde el design thinking venía justamente a apoyar el desarrollo del espíritu emprendedor y de las competencias de emprendimiento. Luego, en la medida que fuimos avanzando, nos dimos cuenta que efectivamente esto tiene mucho más campo de aplicación y hoy día efectivamente lo estamos mirando de esa manera. Entonces, acá lo que están viendo en la imagen son básicamente 5 dominios que nosotros desarrollamos, sus competencias, ¿no es cierto?, definidas en la política de educación general. Partimos con ese dominio 3 que es asociado al emprendimiento, pero hoy día también estamos trabajando en la comunicación efectiva, el autoaprendizaje personal y pensamiento crítico en los talleres de design thinking. Y básicamente lo que tenemos en el fondo, hoy día existen asignaturas que se encargan o que son responsables de desarrollar estos dominios y estas competencias. Y pueden ver en la imagen también que las competencias, ¿no es cierto?, tienen distintos niveles de escalamiento hasta lograr llegar, ¿no es cierto?, al desarrollo de la competencia total. Y por eso es que se han pensado, ¿no es cierto?, en el desarrollo de distintos tipos de talleres, introductorios, básicos o intermedios, según el nivel de la competencia al cual se esté apuntando a desarrollar. Entonces, esto seguirá creciendo y eventualmente el dominio 4, que tiene que ver con la ética o el razonamiento científico, también lo podremos, ¿no es cierto?, trabajar a través de la metodología y efectivamente así lograr nuestro propósito de transversalidad e integración también en el currículum en cuanto a lo que tiene que ver a la educación general o a la formación de los sellos, ¿no es cierto?, en los estudiantes de la Universidad Mayor. Un tercer pilar, ¿no es cierto?, de este proceso de ser parte del ADN tiene que ver con el fortalecimiento permanente. Y esta ya es la última parte, digamos, de esta presentación que les estoy compartiendo el día de hoy. En el caso del fortalecimiento permanente, un componente, por ejemplo, son los talleres de 2 días que se realizan para académicos. Estos talleres están destinados básicamente a académicos
que hoy día trabajan en un ámbito disciplinar muy específico, en distintas carreras, que normalmente, ¿no es cierto?, transitan en los niveles superiores del currículum y que trabajan, por ejemplo, en asignaturas de especialidad o en las memorias o en las tesis, etcétera. Y estos académicos, en el fondo, a nosotros nos interesa justamente que puedan a lo mejor adoptar la metodología y usarla eventualmente cuando el contexto sea pertinente, porque efectivamente en esos niveles la resolución de problemas o complejos, ¿no es cierto?, es vital y es esencial, ¿no es cierto?, en ese proceso de la formación. Entonces, ¿qué tal si podemos complementarnos las distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje o de trabajo de los estudiantes con el design thinking? Pero para eso necesitamos expandir, ¿no es cierto?, el grupo de personas que sea capaz de trabajar con la metodología. Y es por eso que estamos formando académicos, ¿no es cierto?, que pertenecen a estas especialidades en una formación inicial en design thinking, de manera tal que la puedan aproximar en su uso más bien como una metodología de enseñanza-aprendizaje en estos contextos disciplinares. Así, por ejemplo, para generar nuevas experiencias para los exámenes orales, por ejemplo, mejorar la organización de las horas de oficina de consulta, rediseño de contenidos de asignatura, etc. ¿Ya? Y en ese sentido, un coach trabaja con 6 académicos, donde se les forman estos talleres de 2 días que son un poco más amplios para que puedan conocer la metodología y ver también qué es lo que pueden trabajar concretamente, digamos, en esta asignatura. Y así, ¿verdad? Más allá de la educación general o de la formación general o la formación sello, también nos vamos trasladando y nos vamos integrando, ¿no es cierto?, en el ADN de la formación disciplinar dentro de la universidad. En el fortalecimiento permanente también integramos a los colaboradores y para esos efectos hemos trabajado talleres, por ejemplo, de mediodía con los colaboradores que trabajan en las oficinas de gestión de la universidad, contabilidad, asistentes ejecutivas, etcétera, donde también nos interesa que vivan la experiencia del design thinking para atender desafíos, digamos, de la vida universitaria desde la perspectiva en que ellos se encuentran. Entonces, también estos talleres tienen como propósito, ¿no es cierto?, aproximarse a problemas bastante puntuales, pero que permitan justamente que otras personas de la comunidad universitaria también comprendan y vivan, ¿no es cierto?, de primera fuente la experiencia del design thinking y que por lo tanto este concepto del D-School no sea solo una unidad académica que esté, digamos, confinada, ¿no es cierto?, solo a este espacio, sino que efectivamente logre transversalidad para que estos discursos, ¿no es cierto?, y estos cambios culturales también se provoquen de manera más amplia dentro de una institución. Entonces ellos trabajaron distintas clases de desafíos. Por ejemplo, un desafío aparece ahí el transporte al campus. Y si recuerdan, hace algunas diapositivas atrás, en el fondo yo les mencioné que los estudiantes de primer año también trabajaron ese problema, lo cual es súper interesante porque desde esa manera también vamos logrando que distintos actores de la comunidad universitaria se vayan reuniendo, ¿no es cierto?, en torno al problema, pero que también la metodología gatilla, ¿no es cierto?, estas perspectivas o estas soluciones que pueden ser distintas también según los puntos de vista que se generan, ¿no es cierto?, o que también, ¿no es cierto?, los distintos actores de la comunidad universitaria empaticen con otras partes de la comunidad universitaria. Es decir, por ejemplo, en el transporte al campus, cómo los colaboradores, por ejemplo, al trabajar en este problema logran empatizar con las dificultades que enfrentan los estudiantes, pero al mismo tiempo, cuando los estudiantes trabajan en el problema, cómo logran empatizar, ¿no es cierto?, con el concepto de la gestión universitaria. Y de esa manera también nos vamos acercando, integrando mucho más como comunidad. Entonces, en síntesis, nosotros como D-School hemos logrado ya en este periodo de tiempo haber trabajado con más de 3.000 estudiantes de primer año, hemos trabajado con más de 370 estudiantes en cursos disciplinares superiores, donde también se ha integrado la metodología en distintos formatos, 175 docentes, ¿no es cierto?, que han experimentado la metodología o se han capacitado como coach, líderes, digamos, del design thinking, directivos y colaboradores que también han pasado. Hemos tenido la oportunidad de ofrecer nuestros servicios a externos a la universidad que nos han pedido, ¿no es cierto?, llevar y trabajar esta metodología. Estamos trabajando en asignaturas rediseñadas y también hoy día D-School está colaborando en la creación, digamos, y la conformación de un departamento docente que se va a hacer cargo, digamos, de toda la docencia de emprendimiento y gestión. Y así estos distintos números, más que los números per se en el fondo, yo creo que es importante quienes están presentes acá, porque en el fondo son distintas áreas, son estudiantes, son académicos, son colaboradores, alumni también y escolares que queremos ir incorporando, ¿no es cierto?, a este concepto del D-School a través de distintas iniciativas y de esa manera integrar el design thinking de una manera transversal y que logre ser parte, ¿no es cierto?, del ADN de esta comunidad universitaria que se llama Universidad Mayor. Pero por sobre todo, promover el desarrollo del espíritu emprendedor en comunidad.
estudiantes, académicos y colaboradores. Y, por supuesto, transitar hacia una hipótesis del cambio cultural. Y en el fondo, si nosotros facilitamos el desarrollo del espíritu emprendedor en un número significativo de personas, y esto es un poco nuestra visión de futuro, y al mismo tiempo hacemos disponible conocimiento clave sobre información y emprendimiento, generaremos una competencia, ¿no es cierto?, en torno a esto, o desarrollaremos este espíritu emprendedor, lo cual también tiene que ir acompañado de otros, digamos, elementos como fortalecimiento de los ecosistemas de emprendimiento e innovación, y así promover un cambio cultural, ¿no es cierto?, en lo que respecta a innovación y emprendimiento. Muchas gracias por la oportunidad de presentarles el día de hoy. Ahí está mi contacto y les agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Tengo un par de preguntas del público para ti. Perfecto. ¿Qué tan relevante es el design thinking en el sello de los estudiantes de la universidad? Bueno, el design thinking es bastante relevante porque en el fondo, cuando hablamos de espíritus emprendedores, hablamos al menos de tres componentes esenciales, ¿no es cierto? Que es la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Y en ese sentido, esta metodología a nosotros, por lo menos, nos ha permitido justamente ir a potenciar fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la creatividad o el mindset creativo en los estudiantes. Permitir que efectivamente se puedan aproximar a generar soluciones, empatizando, ¿no es cierto?, con los usuarios, observando, generando puntos de vista y prototipando de manera iterativa distintas soluciones. Entonces es un poco un entrenamiento en torno a desarrollar las mentes creativas. Perfecto. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las dificultades del proceso de integración de esta metodología en los currículum de todas las carreras? Ya, es una excelente pregunta porque no es una pregunta fácil de responder, digamos, y realmente lo que ocurre acá es que efectivamente, bueno, las universidades hoy día podemos entenderlas como instituciones, ¿no es cierto?, que viven en una paradoja de la innovación, en el sentido de que las universidades externamente entregan mucha innovación a la sociedad tecnológica, científica, etcétera. Pero internamente, ¿no es cierto?, son instituciones que son altamente conservativas y en el fondo tienen resistencia importante a los cambios. Entonces, cuando aparecen nuevas ideas o nuevas metodologías, como lo que hemos hecho, por ejemplo, con esto, no es fácil, digamos, incorporarlas. Pero lo entretenido de esto es que justamente hemos ido tomando contacto lentamente con distintas unidades académicas y con distintos actores y los hemos hecho participar de esto y vivir la experiencia. Y a partir de vivir la experiencia, ¿verdad? Como también se genera en ese sentido un proceso también más emocional al respecto, logran entender y valorar y comprender, ¿no es cierto?, la importancia de esto. Y no se queda solo en un discurso, ¿no es cierto?, que está puesto en el papel o en diapositivas o en un discurso conceptual, sino que se transforma en una acción práctica que se puede vivir. Y por lo tanto, de esa manera, las puertas también se abren de manera mucho más fácil para integrarla al currículum. Ahora, nosotros estamos apostando básicamente hoy día a entender la integración del currículum como la metodología, ¿no es cierto?, apoya el desarrollo o digamos, nos permite mejorar, cambiar o hacer de manera distinta ciertas cosas que ya estábamos haciendo. Entonces, no estamos en un cambio plenamente radical, sino que estamos más bien diciendo, oye, estas cosas que ya se hacen, ¿cómo las podemos mirar de una manera alternativa? Y cómo el design thinking ahí puede jugar un rol en apoyar esos procesos. Claro. Y en las carreras consideradas como tradicionales, como derecho, medicina, ¿qué tan complejo ha sido implementar estas metodologías? ¿Se pueden reportar algunas situaciones de resistencia al cambio y cómo lo han manejado? Mira, la resistencia al cambio, como decía recién en la pregunta anterior, siempre existe, pero, y es natural. Y la verdad es que en ese sentido lo importante es justamente hacer un trabajo justamente muy, muy colaborativo para que también las personas tengan la oportunidad de descubrir un poco en sus propios contextos dónde puede estar el valor, digamos, y la utilidad del proceso. Y en ese sentido, bueno, con derecho la verdad es que hemos tenido experiencias positivas, digamos, ellos han valorado también de manera muy importante el proceso y eso es gracias básicamente a que hemos tenido muchas instancias de invitar a las personas a participar y a vivir la metodología.
Entonces, en lugar de decir, bueno, esto está acá y hay que incorporarlo porque la universidad lo ha decidido, es más bien decir, mira, estamos explorando esto y te invitamos a que lo conozcas, pero que también en el fondo tú hagas sentido de cómo esto se puede desarrollar. Y hazte tú tus propias preguntas también, busca tú los espacios y lo que tenemos nosotros básicamente estamos totalmente abiertos a justamente discutir, consensuar y descubrir cuáles son esos espacios en los cuales se puede integrar y cómo se puede integrar. Eh, y bueno, en el área de la salud hemos tenido experiencias muy positivas, tanto en medicina como en kinesiología, en nutrición, digamos, son carreras que han sido, digamos, emblemáticas en el proceso de adopción de la metodología. Entonces, hay espacio para todos en realidad en este aspecto. Maravilloso. Bueno, Alex, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante. Muchas gracias a ti, Francisca, y gracias también a todos quienes han hecho posible, ¿no es cierto?, este hermoso summit que estamos viviendo hoy día y los días que vienen. Así que muchas gracias por todo.